Buenas tardes otra vez. Obrero aprobado es el título de la predicación de esta tarde. No se crean que lo he puesto de una forma muy intencional. De hecho, mientras preparaba la predicación, siempre me pasa, el título en mi cabeza va cambiando. Y no sé si a Pedro también le pasa, pero... Y finalmente sale una predicación que a lo mejor no sé si tiene mucho que ver con el título. Pero creo que sí, creo que esta ocasión tiene que ver, pero voy a hablar de muchas cosas en esta tarde. No se preocupen, no va a ser muy larga, pero sí que me gustaría que todos estuviésemos atentos a lo que la palabra del Señor y las palabras de Pablo en esta carta a Timoteo nos quieren decir a nosotros. Leemos los 3 primeros versículos, ¿les parece? Del 15 al 18, de nuevo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pablo escribe aquí a Timoteo como nuevo pastor, como obrero que empieza en la iglesia que el propio Pablo ayudó a fundar. Realmente la fundó él junto con Timoteo, pero la obra fue mayormente de Pablo. Y se dice, bueno, estas cartas de Timoteo se llaman cartas pastorales, cartas hacia los pastores o líderes. Pero creo que, como dice el propio Pablo en el capítulo siguiente, esta enseñanza es útil. Y refiriéndose, como dice Pablo, a toda la escritura, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, no solo a los pastores, no solo a los líderes, sino a todo creyente que se considere un discípulo de Cristo. Porque nos dice verdades que nos afectan a todos y que nos interesan escuchar a todos. Incluso si no eres un discípulo de Cristo, si no eres un seguidor de Cristo todavía, si estás buscando a Jesús, también es interesante que escuches lo que Pablo dice a Timoteo, porque es lo que te espera cuando, si algún día Dios quiera, que formes parte de la familia de Dios. Es interesante que escuches también esta predicación porque también va para ti. Creo que es útil para la congregación, no solo para los pastores o los líderes, sino para todo el que se dice ser discípulo. Pablo exhorta aquí a Timoteo a que se presente en contra de los falsos maestros, en contraste a ellos, como verdadero maestro de la verdad. La palabra que usa para presentarse es parastesai en griego. Esta mañana Dorle en Santa Cruz se puso muy griega, me picó y ahora yo también me voy a poner un poco griego, me lo van a perdonar. Pero creo que es interesante porque el símbolo, el significado de las palabras en griego nos da una dimensión mayor en castellano de lo que nos quiere decir el pasaje. Esta palabra parastesai se usa especialmente en el sentido de presentarse uno para un servicio, alistarse uno para un servicio. Las siguientes palabras y frases, todas ellas, desarrollan esta idea de utilidad para el servicio. La palabra griega que se usa para uno que ya ha pasado la prueba es dolimos, y que describe cualquier cosa que ha sido probada y hallada útil para el servicio. Por ejemplo, describe el oro y la plata que han sido purificados por el fuego. Aplicada esta palabra al dinero quiere decir que es algo genuino, o como diríamos, de curso legal. Es una moneda de curso legal, que es válida, que sirve. Es la palabra que se usa para una piedra que vale para colocarse en un cierto lugar del edificio. Si a lo mejor alguno aquí trabaja en la construcción, me entenderá perfectamente. Una piedra que tuviera un defecto se marcaría en esa época con una A mayúscula, que representaba adokimastos, que quiere decir probada y encontrada defectuosa. No se podía usar. Timoteo había de ser probado para poder ser un instrumento idóneo para la obra de Cristo y por tanto un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no puede ser rechazado para esa construcción de esa obra. Y además se exhorta a Timoteo con una famosa frase, no sé si lo dice esa versión que acabamos de leer, a dividir rectamente la palabra de verdad. Dividir rectamente la palabra de verdad. La palabra que se usa en griego es mucho más complicada, es ortotomein, y quiere decir literalmente cortar correctamente. Cortar correctamente. Tiene muchas referencias. Calvino, el reformador suizo, lo conectaba con un padre repartiendo comida y haciendo las porciones exactas para cada miembro de la familia, que cada miembro de la familia recibiera la porción adecuada y correcta.
Los griegos usaban la palabra en muchos contextos. La usaban para, por ejemplo, para trazar una carretera a través del campo, para dar un surco derecho a un terreno. Los que trabajan en la agricultura sabrán lo que digo también. Y para el trabajo de un mampostero, un artesano de la piedra, que consistía en cortar y ajustar una piedra para que encajara justo y correctamente en el lugar donde quería ponerlo en la estructura del edificio. Así es el hombre o la mujer que divide rectamente la palabra de verdad. Y aquí los incluyo a todos, no solo a los pastores, no solo a los predicadores, sino a todo discípulo y discípula de Cristo. Así es el hombre o mujer que divide rectamente la palabra de verdad, traza una carretera o un camino derecho a través de la verdad y se niega a dejarse seducir, a dejarse influenciar por senderos agradables, pero irrelevantes y equivocados, contrarios a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra. El discípulo de Cristo, el discípulo de Jesús, hará un surco derecho en el campo de la verdad. Toma cada sección de la verdad y la coloca, la corta perfectamente y la coloca en su posición correcta, como un mampostero, como un artesano de la piedra, no permitiendo que ninguna parte ocupe un lugar que no le corresponda y desequilibre la estructura. Así tiene que ser nuestra forma de transmitir la palabra y la verdad que hemos recibido de parte de Jesús. Al contrario, que este buen maestro, este buen obrero, un buen discípulo, el falso maestro se dedica a lo que Pablo llama charlas impías, conversaciones impías. A continuación, Pablo usa una frase muy gráfica también. Los griegos tienen una palabra favorita para hablar de progreso, una palabra que se usa mucho hoy en día también, el progreso. Ellos usaban una palabra que se llamaba prokoptein. Quiere decir literalmente cortar debidamente delante. Quitar los obstáculos de una carretera para que sea posible el progreso recto e ininterrumpido. Quitar todos los inconvenientes, todos los obstáculos del camino. Pablo dice que estos que conversan impíamente, estos conversadores insensatos, que hablan y hablan y hablan y discuten y se enredan en discusiones absurdas, inútiles, Pablo dice que estos conversadores insensatos, que su progreso avanza más y más hacia la impiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que progresan al revés, como los cangrejos, caminan hacia atrás. Mira, si al acabar una conversación nuestra estamos más cerca unos de otros y de Dios, entonces está bien. Pero si hemos levantado en esa conversación barreras entre nosotros y hemos puesto a Dios más distante de nosotros y entre nosotros, entonces no está bien. Así de sencillo es lo que dice Pablo. Y no se lo dice solo a los líderes y a los pastores, se lo dice a todo el pueblo de Dios. Hemos retrocedido como iglesia si nos centramos en vanas palabrerías y en vanas discusiones. El objetivo de toda discusión cristiana y de toda acción cristiana debería ser atraer más al hombre y a la mujer, a los hombres y a las mujeres, cada vez más unos entre otros y a Dios. Himeneo y Fileto, además de tener unos nombres feísimos, estaban enseñando cosas muy extrañas doctrinas sobre la resurrección de los muertos. No sabemos exactamente qué era porque no lo dice en este pasaje, pero posiblemente eran doctrinas que tenían que ver con la cultura judía y con la cultura griega, que intentaron mezclar en esa época cosas de su cultura con la cultura cristiana, que estaba empezando a nacer con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba cogiendo poder, popularidad, y esta gente quería sumarse al carro, pero con sus propias ideas. Quería mezclar sus ideas con las ideas de Jesús. Y hablaban de cosas raras, como que la resurrección se producía durante el bautismo, o que se producía al seguir viviendo a través de sus hijos. Lo primero era más judío, lo segundo era más griego. De todos modos, no nos importa mucho para esta tarde profundizar en estas enseñanzas equivocadas. Pero sí es importante destacar que Pablo nos advierte aquí que los falsos maestros que predican cosas que no están en el Evangelio, tenemos que estar advertidos contra ellos. Advierte de los falsos maestros que predican cosas que no están en el Evangelio. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día hemos pasado una pandemia y hay muchas personas que ahora se están alimentando de lo que ven en YouTube. Si están viendo esto en YouTube, está bien, porque esto es una iglesia que intenta cada día seguir la sana doctrina, pero ten cuidado con lo que ves en YouTube. Ponlo todo a prueba.
pásalo todo por el mejor filtro, que es la palabra de Dios. De ahí la importancia de que yo y los predicadores que nos subamos aquí prediquemos solamente palabra de Dios y de que cada miembro de la iglesia se alimente de buena doctrina y sepan filtrar la mala enseñanza. Los maestros se pueden equivocar, los pastores y predicadores somos personas falibles, pero la palabra de Dios es infalible. Eso no va a fallar nunca. Eso es el filtro que tienen que poner. Nos llama Pablo a todos a escudriñarla, a leerla, a escucharla y sobre todo a ponerla en práctica. Seguimos leyendo el versículo 19 de este capítulo 2 de 2 de Timoteo. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En español usamos mucho la palabra fundamento, ¿verdad? Yo no sé aquí en La Palma, pero yo soy de Gran Canaria y yo creo que en toda Canarias usamos mucho la palabra fundamento, ¿verdad? Pero como chiquito fundamento o chiquita falta de fundamento, y también en Venezuela, seguramente lo hemos heredado los canarios de Venezuela, o al revés, no sé. Hay tanta cultura compartida. En español usamos la palabra fundamento en un doble sentido. Lo usamos para referirnos al cimiento sobre el que se erige un edificio. Y también en relación con una asociación, una institución, una ciudad que ha sido fundada por alguien. Fundar, fundación y fundamento pertenecen a la misma familia de palabras y tienen esa doble referencia. Los griegos usaban la palabra temelios, que me parece muy bonita, en los mismos dos sentidos. Y la fundación de Dios aquí quiere decir la iglesia, la asociación que Él ha fundado. ¿Qué vino a fundar Cristo si no es la iglesia? Se está refiriendo a la iglesia. Pablo pasa a decir que la iglesia tiene una cierta inscripción, un sello. La palabra que usa es sfagis, cuyo sentido primario es sello. El sfagis es el sello que prueba que algo es genuino o que pertenece a alguien. Pertenecemos a algo cuando tenemos un sello. El sello en un saco de mercancía, por ejemplo, demuestra que el contenido es genuino y que no ha habido manipulaciones, ¿verdad? Que no ha sufrido manipulaciones. Y también indica quién es el propietario y la fuente y el origen de la mercancía. Pero sfagis tiene otros usos. Se usaba para designar la marca que nosotros llamaríamos marca registrada, lo que llamaríamos hoy en día el copyright, ¿vale? El médico griego Galeno habla de la sfragis que había en un cierto recipiente de colirio, refiriéndose a la marca que mostraba la clase de colirio que contiene un frasco. Y ese sello, esa marca, también la usaban los arquitectos. El arquitecto ponía ese sello, esa marca, para mostrar que era el responsable de un diseño. Asimismo, la iglesia de Cristo tiene un sello incomparable, inigualable, inimitable, no se puede copiar, que muestra claramente para lo que está diseñada. El sello, el signo de la iglesia nos lo da Pablo en 2 citas, en estos versículos maravillosos. Pero la manera en que se hacen estas 2 citas es muy iluminadora en relación con la manera en que usaban las escrituras Pablo y la iglesia primitiva. Las 2 citas son, el Señor conoce a los que son suyos, y la otra es que todo el que invoque el nombre del Señor se aparte de la injusticia. Es curioso esto, ¿eh? Lo interesante aquí es que ninguna de estas 2 frases es una cita literal, al menos, de las Escrituras. Es una paráfrasis. La primera es una reminiscencia de un dicho de Moisés en el Antiguo Testamento a los amigos y a los asociados rebeldes de Coré en los días del desierto. Se encuentra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Cuando todos se reunieron en contra de Moisés, Moisés dijo, el Señor mostrará quién es suyo. Esto se encuentra en Números 16:5, si luego lo quieren buscar. Pero este texto del Antiguo Testamento se leyó a la luz del dicho del Maestro, del propio Jesús, cuando en Mateo 7:22 dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día, y seguro que esto les suena más, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios en tu nombre? Y entonces yo les declararé, yo no os conozco de nada, apartaos de mí, hacedores de maldad. El texto del Antiguo Testamento de alguna forma se presenta de nuevo
como si dijéramos en las palabras de Jesús. Demuestra que Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento, vino a ponerlo en práctica y a cumplirlo. La segunda es otra reminiscencia de la historia de Coré, también de Moisés. El mandamiento de Moisés al pueblo fue, está en Números 16:26 también, si lo quieren buscar después. Dice, apartaos, os ruego, de las tinieblas de estos malvados, y no toquéis nada suyo. Por eso también se lee a la luz de las palabras de nuestro Maestro en Lucas 13:27, cuando dice Jesús, a los que falsamente pretenden ser sus seguidores, apartaos de mí todos vosotros, obradores de iniquidad. De aquí surgen dos cosas prácticas para nosotros. Que los primeros cristianos siempre leían el Antiguo Testamento a la luz de las palabras de Jesús. Y no estaban interesados en curiosidades verbales, sino que aportaban el sentido general de toda una serie de escrituras a cualquier problema cotidiano que tenían. Aplicaban las escrituras a la vida práctica de iglesia y a los problemas que tenían en la vida diaria. Y esto sigue siendo unos principios excelentes hoy en día para leer y usar las escrituras en nuestras iglesias. Estos dos pasajes que he leído nos dan amplios principios para la iglesia. El primero nos dice que la iglesia consta de los que pertenecen a Dios, los que se han dado a Él de tal manera que ya no pertenecen a sí mismos. Y el mundo tampoco los posee, porque solo los posee Dios. Y se han entregado a Dios de forma completamente voluntaria. La segunda cosa que aprendemos aquí, que nos dice la iglesia, es que la iglesia consta de los que se han apartado de la injusticia. Eso no es decir que se forma de personas perfectas. Si estás pensando que la iglesia, por este dicho, está lleno o debería formarse por personas perfectas, estás muy equivocado, ni mucho menos. Si así fuera, no habría iglesia. Se ha dicho que Dios está sumamente interesado no tanto en lo que el hombre o la mujer ha conseguido, sino en la dirección que lleva en su vida. Y la iglesia consta de aquellos cuyos rostros están orientados hacia la integridad, hacia la justicia. Puede que caigan a menudo y que la meta parezca muy lejana, pero sus rostros están siempre orientados hacia la dirección correcta. Están siempre orientados hacia Jesús y hacia su palabra. La iglesia está formada de aquellos que pertenecen a Dios y se han dedicado a sí mismos, han dedicado su vida, han decidido voluntariamente dedicar su vida a luchar por la justicia y por la integridad. Y no la justicia y la integridad que busca este mundo, sino la justicia y la integridad que busca Dios. Seguimos leyendo los versículos de este capítulo 2 de 2 de Timoteo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira, la conexión entre este pasaje y el que acabamos de leer hace poco, justo anteriormente, es muy práctica. Pablo acababa de dar una definición grande y amplia y elevada de la iglesia como una comunidad de los que pertenecen a Dios y los que están en el camino de la integridad. Se le podría hacer una objeción a Pablo, ¿verdad? Se le podría hacer una pregunta. ¿Cómo explicas, Pablo, la existencia de los herejes charlatanes en la iglesia? ¿Cómo explicas la existencia de Himeneo y Fileto? La respuesta que Pablo da es que en cualquier casa grande hay toda clase de utensilios. Hay cosas de metales preciosos y cosas de metales vulgares. Hay cosas que tienen usos nobles y otras deshonrosos. Así es la iglesia también, desgraciadamente. En tanto en cuanto es una institución terrenal, será una mezcla de estas dos cosas. En tanto en cuanto está formada por hombres y mujeres normales y corrientes como tú y como yo, seguirá siendo, hasta que Él venga, una representación de la humanidad. Pero con el rostro fijo en Jesús y tratando y trabajando cada día por cambiar y por parecernos cada día más a Él
y no este mundo. Algo así encierra el famoso dicho español que seguro que todos conocen de todo hay en la viña del Señor. Mira un poco seguramente de este pasaje. Esta es una verdad práctica que Jesús había establecido mucho antes en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13. La enseñanza de esta parábola del trigo y la cizaña es que el trigo y la cizaña crecen juntos y en las primeras etapas del crecimiento son tan semejantes entre sí que es imposible separarlas. Jesús lo expresó también de nuevo en una parábola, en la parábola de la red, también en Mateo 13. La red barredera recogía toda clase de peces. En ambas parábolas, Jesús enseña que la iglesia ha de ser por necesidad una mezcla y hay que suspender el juicio humano, pero que el juicio de Dios hará al final las separaciones necesarias. El Señor, Dios, al final hará la separación entre el trigo y la cizaña y los peces buenos y los peces malos. Los que critican a la iglesia porque hay en ellas personas imperfectas, están criticándola porque está formada por hombres y mujeres como tú y como yo. No nos corresponde a nosotros juzgar. El juicio pertenece solo a Dios. Esta es otra enseñanza práctica maravillosa que tenemos en estos versículos. Pero hay otra cosa. Es el deber de todo cristiano, de todo seguidor de Jesús, el mantenerse fuera del alcance de las influencias de contaminantes. Y si lo hacemos, su recompensa no es un honor o un privilegio especiales, sino servicio. Un servicio especial. Así es la iglesia de diferente. ¿Con qué se recompensa la fidelidad? Con trabajo. Y ese trabajo es un honor, es un privilegio y es algo que deberíamos anhelar. Un servicio que nos dará tal satisfacción como nada en este mundo nos puede dar. Es la otra gran aplicación práctica que me gustaría que te quedaras en esta tarde. El Señor nos llama a todos a servir, a ser utensilios honorables, para usos honorables, para servir en la iglesia. Aquí tenemos la verdadera esencia de la fe cristiana. Un hombre o mujer realmente bueno no considera que su bondad le dé derecho a un honor especial. Su único deseo será tener más y más trabajo que hacer en la obra de Dios, porque su trabajo será su mayor privilegio. Si es bueno, la última cosa que querrá hacer es quedar al margen de este servicio, de este trabajo, sino más bien tratará de estar con sus semejantes, con sus hermanos y hermanas en la iglesia y de servir a Dios con ellos. Seguimos leyendo los siguientes versículos del 22 al 26. Dice aquí: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí tenemos un pasaje lleno de consejos prácticos para el líder, el pastor cristiano, pero también, como digo, para todo discípulo que pretenda serlo, para todo el que es discípulo y el que pretenda serlo, y por tanto servir a Cristo. Dice Pablo que debemos huir de las pasiones juveniles. Antes de la oración estábamos hablando ahí arriba de lo que es ser joven y lo que no. Muchos comentaristas han hecho sugerencias en cuanto a lo que se refiere con esto, de pasiones juveniles. Aparte de lo evidente, pasiones carnales, creo que habla de muchas más cosas. Creo que habla de mucho más. Incluye esa impaciencia juvenil que no aprende a hacer las cosas despacio y con calma, y que todavía tiene que descubrir que la precipitación hace mucho daño. Habla también de esa autosuficiencia o esa autoafirmación juvenil que nos hace intolerantes en nuestras opiniones y arrogantes en la expresión de ellas y que no nos permite ver lo bueno que es escuchar los puntos de vista de los demás, especialmente si son distintos a los tuyos. Otra pasión juvenil que yo veo puede ser el afán de discutir y de disputar, el que tiende a discutir largamente y actuar poco,
discutir mucho y hacer poco, y que pierde la noche hablando consigo mismo sin resolver ningún problema, más bien creándose muchos nuevos. Esa pasión por lo novedoso, que tiende a condenar una cosa sencillamente porque es vieja y a desear solamente lo nuevo, infravalorando el valor de la experiencia. Hablábamos antes de que los jóvenes ahora no les gustan los clásicos y que dicen, uff, eso es de los 2015, qué viejo. Si eso es viejo, imagínate. Pero muchas de las cosas que he dicho le suena a gente joven, ¿no, verdad? Serán pasiones juveniles, pero se quedan ahí enquistadas en personas a lo largo de sus años y cuesta que quitarlas. Y a veces se desarrolla más con la edad. Una cosa hay que valorar aquí. Los fallos de la juventud, de los que he hablado, ¿saben qué son? Son fallos del idealismo. No hay que infravalorar a la juventud o juzgarla duramente. Es simplemente la frescura y la intensidad de la visión que tienen los jóvenes, lo que hace la juventud que se precipite a veces a equivocarse. Y también nos pasa a los que tenemos mucha juventud acumulada. Tales fallos son asuntos no para una condenación, sino para una comprensión y una corrección comprensiva, porque hay una virtud escondida en cada uno de esos fallos. Para finalizar, el líder o discípulo cristiano debe aspirar a la integridad, que quiere decir darle todo a los hombres como tanto a los hombres como a Dios lo que es debido. Eso es integridad. Darle tanto a los hombres como a Dios lo que es debido. A la fe, que quiere decir lealtad y fiabilidad, que vienen ambas de la confianza en Dios y en su palabra. Al amor, que es una determinación inquebrantable de no buscar nada más que el bien supremo para nuestros semejantes, para nuestro prójimo, sin importarnos lo que ellos nos hagan, y que ha desterrado para siempre todo rencor y todo deseo de venganza. A la paz, que es la debida relación de amor, de amorosa comunión con Dios y con los hombres. Esas son las cosas que debe buscar un líder y un discípulo de Cristo. Todas estas cosas se han de buscar, ¿saben cómo? En la compañía de los que invocan al Señor. Y aquí hago un llamamiento a todos los que nos están viendo en YouTube para invitarles a que, si pueden hacerlo, vengan y se gocen del privilegio que es estar aquí en vivo y en directo presentes para disfrutar de la comunión de los que invocan al Señor. El cristiano no debe buscar nunca vivir separado y aislado de sus semejantes. Debe encontrar su fuerza y su alegría en la compañía cristiana, aunque a veces cueste, pero debemos esforzarnos. Como decía John Wesley, una persona debe tener amigos cristianos o hacérselos, porque nadie ha ido nunca al cielo a solas. Una frase muy bonita de John Wesley. El líder cristiano o el discípulo cristiano debe ser amable con todo el mundo, hasta cuando tenga que criticar y mostrar una falta. Debe hacerlo con la cortesía que nunca quiere herir. Esta semana me puso muy contento una anécdota que nos contó Vicente, que fue a un comercio con los que estamos, uno de los tantos que estamos colaborando con las ayudas al volcán, al cual yo no he ido nunca y el cual no conozco ni a su dueño ni a ninguno de sus trabajadores. No he tratado con ellos personalmente nunca, que yo sepa. Pero le dijeron a Vicente que nos conocían, tanto a Pedro como a mí, y dijo palabras muy bonitas sobre nosotros. No lo digo para la gloria de la iglesia y sobre todo la gloria de Jesús, que es el único que hace todo. Pero es importante que nos conozcan por nuestra amabilidad, por nuestra gentileza. Le decían a Vicente, no, conozco al pastor y al otro chico, que también es pastor, y son buena gente y dan buen rollo. Y todo palabras buenas, todo palabras que hoy en día en nuestra generación significan buenas cosas. Es importante que como cristianos seamos amables con todos y mostremos gentileza. También un líder debe ser idóneo para enseñar, debe no solo conocer la verdad, sino también ser capaz de comunicarla y transmitirla. Y eso lo hará, no tanto hablando de ella, sino viviendo de tal manera que muestre a Cristo a los demás. Debe ser comprensivo, no devolver insultos si le insultan, como hizo Jesús en la cruz.
No devolvió ninguno de los insultos que le hicieron, sino tuvo compasión para con los que le rodeaban, que le estaban crucificando, que le estaban condenando, y tuvo compasión con ellos, y pidió compasión a su Padre para ellos. Debe amar a las personas y no someterlas a la verdad a fuerza de golpes o a fuerza de bibliazos. La palabra habla por sí sola. La palabra cambia corazones por sí sola. La palabra transforma personas. Solo tenemos que abrirla y comunicarla. La última frase de este pasaje parece una esperanza de que Dios despierte el arrepentimiento y el deseo de la verdad en los corazones de las personas para que los que están atrapados en el lazo del diablo sean rescatados mientras tengan tiempo, mientras estén a tiempo, y traídos a la voluntad de Dios. Me despido con esta frase. Es Dios el que despierta el arrepentimiento en el corazón humano. El discípulo, líder, pastor cristiano, el que sea, solamente abre la puerta de la iglesia para que entren las personas y todos los corazones que le buscan. Si eres un corazón que está buscando al Señor, el Señor te está abriendo hoy la puerta para que le conozcas, para que conozcas a este Jesús del que está hablando Pablo a Timoteo. No hace falta que seas un líder, no hace falta que seas un pastor, no hace falta ni que seas, solo hace falta que busques al Señor de todo corazón, te arrepientas de tus pecados y le aceptes como Salvador. Y si eres un creyente, un discípulo de Cristo, haz, como dice Pablo, labor de evangelista. Predica, si no con palabras, con acciones y con tu vida. Oramos. Sí, Padre, gracias porque tu palabra es eficaz, Señor, porque tu palabra habla a nuestros corazones siempre, Señor. Gracias porque no hace falta ser un líder, no hace falta ser un estudioso, no hace falta ser un entendido. Tu palabra es clara, Señor, habla a todo corazón, al corazón humilde, al corazón sencillo, a todo, Señor. Solo tenemos que estar abiertos para escuchar, para entender y para aceptar lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar por ese camino recto, Señor, del que habla Pablo. Ayúdanos a trazar ese camino recto en la verdad y solo en la verdad, Señor. Ayúdanos a no escuchar a falsos maestros. Ayúdanos a no escuchar falsas doctrinas. Ayúdanos a no dejarnos influenciar por ninguna cosa que nos separe de ti, Señor, de la verdad, de tu palabra. Ayúdanos a tener ansia, hambre, pasión por leer, por escudriñar, por escuchar, por alimentarnos cada día de tu palabra, Señor, y que tu palabra nos cambie desde dentro hacia afuera, y que todo el que nos vea, todo el que conozca, pueda ver ese cambio, se sorprenda, se asombre y quiera conocer a ese Jesús maravilloso que nos dio tanto, que nos dio la vida y vida eterna, Padre. Gracias. En el nombre del Señor Jesús.